Bien, si mal no recuerdo, nos quedamos ahí, en los jueces ad hoc. ¿Sí? Si mal no recuerdo, entonces no vieron el video. No lo has visto tú. Pues sí, los de las clases, al canal de YouTube. Ahí se están subiendo. Bien. Mencionábamos pues la semana pasada sobre los jueces ad hoc, que era precisamente de estos jueces que son designados especialmente para conocer de un caso. Y esto sucede cuando alguno de los países que no tiene representación de su nacionalidad un juez en la Corte Internacional de Justicia tiene el derecho a nombrar un juez, ¿sí? Y este juez puede o no ser de la nacionalidad del mismo país, puede ser de cualquier otra nacionalidad, pero tiene derecho a designar a un juez. El chiste es de que cuando hay estados que no tienen jueces de su nacionalidad representados, tienen ese derecho. Si los dos no tienen, los dos tienen derecho a nombrar un juez, ¿sí? Y eso se les llama jueces ad hoc. Dice, dichos jueces participarán en los asuntos en que tomen en términos de absoluta igualdad con los otros jueces, ¿sí? La única diferencia con los jueces permanentes y los jueces ad hoc son meras cuestiones protocolarias, ¿sí? De quién entra primero y quién entra después o en qué lugar están sentados. Pero básicamente tienen los mismos, las mismas facultades, derechos y obligaciones. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a un tema muy importante, que es la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Que esto lo podemos ver desde dos aspectos o de dos puntos de vista, ¿sí? Es decir, de los sujetos, entendido esto de quiénes pueden ser parte en los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, y la materia, ¿sí? Sobre qué asuntos puede conocer la Corte Internacional de Justicia. Sobre esos dos aspectos vamos a centrar la competencia, ¿sí? ¿Sí? Los sujetos y la materia. Bien. Las partes o los sujetos. El artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos dice: solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte. Cuando hablamos de estados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al estado sujeto típico del derecho internacional. Y el estatuto nos dice que solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte, refiriéndose en esa palabra casos a los casos contenciosos, ¿sí? Aquellos casos que tengan una litis, un conflicto que resolver. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que existe otro procedimiento en donde pueden intervenir sujetos del derecho internacional que no son estados. Esos procedimientos son las opiniones consultivas. Esas opiniones consultivas no son, no conllevan un conflicto, no hay una litis, ¿sí? Tratan de resolver alguna opinión, alguna pregunta de derecho internacional que les hacen
los organismos autorizados para ello, que vamos a ver más adelante eso. Pero cuando hablamos de los casos contenciosos, de los casos que tienen un conflicto, ¿sí? Solamente los estados, sujetos típicos del derecho internacional, pueden ser parte en estos casos. ¿Sí? Y nos dice, la Corte estará abierta a los estados partes en este estatuto. Es decir, que cualquier estado que forma parte o que suscribió, se adhirió al estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tiene expedito su derecho para solicitar el inicio de un procedimiento contencioso. Tiene ese derecho de poder solicitar que la Corte resuelva un conflicto. ¿Sí? Cuando los estados no son parte del estatuto ni parte de la ONU, es el Consejo de Seguridad de la ONU el que va a determinar las condiciones en cómo va a participar ese estado dentro de la Corte Internacional de Justicia. Las materias. ¿Sí? ¿Sobre qué materias? Y esto nos lo da el artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Toma. Entonces, ¿sobre qué materias puede conocer la Corte Internacional de Justicia? ¿Han leído la Carta de las Naciones Unidas? No, no la han leído. ¿Sí? ¿Qué tantos temas se tratan en la Carta de las Naciones Unidas? Es un montón de temas que trata la Carta de las Naciones Unidas. Desde luego habla sobre la paz internacional, la cooperación internacional, ¿sí? Las buenas relaciones entre los estados, pero también habla sobre derechos humanos, es cierto, ¿sí? Habla sobre la creación de organismos internacionales, habla sobre el medio ambiente, sobre el derecho de la persona, o sea, habla sobre muchísimos temas, la Carta de las Naciones Unidas. Pero luego nos dice, o en los tratados y convenciones vigentes. ¿De qué materia o a qué materia se puede referir un tratado internacional? De comercio, de derechos humanos. A casi todo, compañero. Casi de todo puede ser materia de un derecho internacional, de un tratado internacional. Sí. Recuerdo, es un tratado que ya no está vigente, pero recuerdo mucho un tratado que me llamó la atención. ¿Se acuerdan de las formas en cómo se puede conformar un tratado internacional, me supongo? ¿No? Una de las formas en que se puede celebrar un tratado internacional es mediante el intercambio de notas diplomáticas, solicitando la celebración de un tratado internacional. Y si ambas notas diplomáticas son coincidentes en todo, ya no es necesario celebrar un tratado internacional. Esas notas diplomáticas en sí son el tratado internacional. Es intercambio de notas diplomáticas. Y les comentaba de este tratado, que me llamó mucho la atención, en donde no recuerdo quién le mandó quién primero, pero es el embajador de México, fíjense, en la República Española. En la República Española. Se han de imaginar la época a que me estoy refiriendo.
¿Qué época me estoy refiriendo cuando digo República Española? ¿No es antes de la Guerra Civil? Sí, efectivamente, y es después, antes de la reinstauración de la monarquía, porque ahorita España pues no es una república, es una monarquía, pero fue una república también. Entonces está el embajador de México en España, en ese entonces la República Española, y le envía una nota diplomática al embajador. Les digo, no recuerdo quién se le mandó primero a quién, pero el embajador, hagan de cuenta que le manda al ministro de Relaciones Exteriores una nota diplomática, pidiéndole celebrar un tratado internacional en donde se prohíba la exhibición pública de películas, de filmes, ¿sí?, que fueran tendientes a denostar la forma de pensar, de creer, de ser y de la idiosincrasia de los mexicanos, españoles y latinoamericanos en general. Que se prohibiera la exhibición de esas películas. Y el ministro de Relaciones Exteriores de la República de España le contesta en los mismos términos que él está de acuerdo en que se suscriba un tratado internacional en donde se prohíba en ambos países, tanto en México como en España, la exhibición de estas películas que tiendan a denostar, ¿sí?, la forma de pensar, de creer de los mexicanos, españoles y latinoamericanos en general. Y con ese intercambio de notas se publicó en el diario oficial ambas notas diplomáticas y tenemos un tratado internacional. ¿Y cuál fue la materia de ese tratado internacional? En la defensa de la idiosincrasia de la forma de pensar, pues sí. ¿Sí? Era defender la forma de pensar y de creer, de ser de los españoles y mexicanos, de la idiosincrasia. ¿Sí? Y esto, sobre todo aunado que en esa época ya se perfilaba el estereotipo de los españoles y de los mexicanos, sobre todo los mexicanos en las películas gringas. ¿Cómo nos pintan a los mexicanos en las películas gringas? ¿No? Esos son los Simpsons. Ah, bueno, sí, el filtro siempre parece así como si fuera ocre, ¿no? Así como, así, o sea, así como vintage, ¿no? La película, ¿verdad? Se van a Estados Unidos y ya todo bien clarito. Llegan a México y así como todo lleno. Así. Sí, pero hay estereotipos, ¿no? Que pintan a los mexicanos. Recuerdo, siendo yo ya profesor aquí en la universidad, me tocó ir a un programa de protección a la tortuga marina que organizaba el maestro Paco García, que se llamaba Jus Nature, que nos íbamos a un fin de semana a ayudarle a los que estaban rescatando los huevos de tortuga marina a los nidos. Y me tocó ahí platicar con unos muchachos y unas muchachas de Inglaterra que estaban ahí. Y ellos estaban sorprendidos porque nunca habían salido de Inglaterra y el primer país al que fueron, llegaron a México. Y ellos pensaron, ¿sí?, que iban a encontrarse con un país de casas de adobe, desértico, y todos con sombrero, ¿no? Y todos con sombrero. Precisamente por el estereotipo que manejan esas películas. Sí, incluso el método que hacen los filmes para algún tipo de películas buscan que las personas que van a los mexicanos sean con ciertas características campesinas, como para darle esa claridad de mexicano, en cambio, no tomar mexicano, para que parezca más a la raíz mexicana y no tanto a. Como que no se confunda porque él es matiz diferente. Sí, porque si en realidad si pues, analizamos la pluricultural de México, pues es enorme, ¿no? Es enorme. Tenemos poblaciones negras, mestizas, indígenas y blancas, güeras. Más váyanse a los altos, hijos de su madre, ¿no?
Ahí un domingo ahí ¿cómo se llama? En Valle de Guadalupe, San José de Gracia, váyanse al domingo y van a ver puros güeros y güeras, ¿sí? Pero se van un poquito ya más hacia el sur y ya vemos otro tipo de mexicano, ¿no? Vamos a Veracruz, hay comunidades negras todavía en Veracruz, o sea, realmente México es multicultural. Y entonces restringirlo a un estereotipo, pues es hasta cierto punto, hasta insultante, ¿no? Restringirlo a un solo estereotipo, ¿sí? De que somos bien borrachotes. Ay, los gringos no. Son bien pedotes los gringos también. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese tratado internacional ya no está vigente. ¿Por qué ya no está vigente? Porque todavía hasta hace 10 años estaba vigente. Todavía hasta hace 10 años ese tratado aparecía en la lista de la Secretaría de Relaciones Exteriores como vigente. ¿Por qué ya no está vigente ese tratado internacional? ¿Por qué creen? No tanto porque ya no era la República Española, ¿sí? Sino porque el Reino de España reconoció como vigente ese tratado y siguió vigente todavía cuando era monarquía, ese tratado internacional que se suscribió con la República. Pero ¿por qué ya no está vigente ese tratado internacional? ¿Qué derecho humano se estaba violando con ese tratado internacional? ¿Eh? No, no se estaba violando la discriminación. Libertad de expresión. La libertad de expresión. ¿Sí? Porque el hecho de prohibir la exhibición de una película por tener un estereotipo de mexicano, pues sí sería violar la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, realmente por eso quedó ya sin vigencia ese tratado, pero ese tratado era muy interesante en donde ambos países se comprometían a defender, mediante la prohibición de esas películas, la idiosincrasia y la forma de ser de los mexicanos. Lo que pienso es cuando un tratado se debe de aplicar un procedimiento especial o simplemente una de las partes ya de ser. Se mandan notas diplomáticas donde ambos están de acuerdo de que ya se deja de tener aplicación. Así es, son las formas también de dar por terminado un tratado, que eso los debieron de haber visto en derecho internacional público. Sí, pero no. Sí. Pero sí hay procedimientos especiales para dar por terminado la vigencia de un tratado internacional. Entonces, imagínense, si esa fue la materia, ¿de qué puede ser la materia? ¿Qué se puede tratar en un tratado internacional? Pues de todo, realmente. No sé si sobre la misma línea de películas y series, por ejemplo, podría esto mismo en la actualidad, se lo han tratado para prohibir ciertas series que a gente o personajes que por decirlo, dañen la forma de ver en otros países. Por ejemplo, hay un personaje en Los Simpsons que hace alusión a un hindú y lo bajaron porque era ofensivo y los humanos no. Entonces, eso ya no se puede establecer un tratado de eso, ¿no? Sí se podría ser materia de un tratado internacional. Sí. Claro que sí podría ser materia de un tratado internacional. Aquí la cuestión es que sería muy cuestionable también. Pero en esos casos yo conozco de así, comúnmente algunas adaptaciones que hacen en cuanto a los personajes para que no incluya o no se vea más el proceso de porque no recuerdo que una animación en la cual era el ejercicio del personaje, por ejemplo, lo hacen de color normal y estas características para que no se conflicto con los habitantes de la región o que se van a transmitir ese ejercicio, ¿no? Sí. Y muchas veces la decisión de retirar ese tipo de personajes es unilateral. ¿Sí? Es unilateral, no es obligada. Recuerdo mucho el caso de South Park. ¿Sí conocen South Park? Sí. Cuando el chef y
en un capítulo que iban a criticar a la cienciología, y Chef del libreto dice, oye, yo no puedo participar en esto, porque yo soy miembro de la cienciología. Y se retiró y ahí se acabó el personaje de Chef, ¿sí? Porque era un capítulo que iba a criticar la cienciología, ¿sí? Y pues bueno, fue una decisión unilateral y personal, y ya no volvió a salir Chef en South Park, ¿sí? Pero porque él se sentía también agredido con la cienciología. Que bueno, para mí todas las religiones sirven para lo mismo. El problema es el mal uso que hacen de las religiones. Otra materia que podría tratarse de tratados internacionales que puede ser, por ejemplo, la agricultura. Claro. Por ejemplo, que aquí en Jalisco pues, es tequila. Y la zona de la Sí, esas son materias, por ejemplo, de protección de especies, ¿no? De marcas ¿cómo se llama? De denominación de origen. Sí, y son materias, ya es materia de tratado internacional. Sí, se lo aseguro que es materia de tratado internacional de protección de la denominación de origen. Es decir, básicamente en un tratado internacional podemos abarcar muchas materias, ¿sí? Casi de todas se puede celebrar un tratado internacional, ¿sí? Menos tratados internacionales que tiendan, desde luego, a la violación de derechos humanos, a la violación de normas de jus cogens, de normas fundamentales. Eso sí, no estarían realmente prohibidos, pues de ahí en más, pues puede tratarse sobre cualquier cosa, un tratado internacional, ¿sí? Desde cuestiones meramente estatales hasta cuestiones como estas de prohibir una película, ¿sí? Prohibir las imágenes, prohibir la denostación. Por ejemplo, mañana que es Día de la Mujer, pues que se prohíban todas las películas que denosten a la mujer o que las tiendan a ver como un objeto, ¿sí? Entonces, ¿se puede llevar un tratado internacional? Claro que sí se puede llevar a cabo un tratado internacional. ¿Sí? Aquí la cuestión también tiene después la ejecución. Bien, entonces tomando en cuenta esto, decimos que en cuanto a las materias que puede conocer la Corte Internacional de Justicia, va de los asuntos, dice, previstos en la Carta de Naciones Unidas, que son muchos, hasta, bueno, tratados y convenciones vigentes, que pueden ser de cualquier cosa. ¿Sí? Es decir, la competencia de las materias es amplísima de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Es muy amplia esta competencia que tiene de conocer de materias, de los tratados que se pueden celebrar. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí? Bien. Hay otro aspecto muy importante en cuanto a la competencia de la Corte, ¿sí? Ya dejando de lado lo que son las materias, pero entrando a los sujetos, sino en cuanto a la actitud procesal de los sujetos, ¿sí? Que es la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Dice, los estados partes en el estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias del orden jurídico que versen sobre, ahí nos paramos. ¿Sí? Para que la Corte pueda emitir una resolución de manera eficaz jurídicamente, ambas partes, ambos estados, déjenme ver si lo apunté. No, no lo apunté. ¿Sí? Ambos estados deben de haber aceptado la jurisdicción de la Corte. ¿Sí? Si alguno de los estados no acepta la jurisdicción de la Corte muy probablemente no estará facultada para llevar a cabo el proceso o ese procedimiento en particular. ¿Sí? De ahí entonces que yo siga insistiendo
que la naturaleza de la Corte Internacional de Justicia es arbitral. ¿Sí? Si tú no aceptas la conformación de un tribunal arbitral, el tribunal no se conforma. ¿Sí? Debe haber una aceptación, un consentimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de consentimiento? Debe haber un consentimiento de que efectivamente ambas partes están de acuerdo en que se genere un tribunal arbitral, de nombrar y designar a los árbitros. Igual aquí, si alguna de las partes no acepta la jurisdicción de la Corte, se podrá entonces llegar al caso de que la Corte no tenga competencia, no sea competente, no tenga jurisdicción para resolver la controversia. Y entonces se presentan estas formas de poder aceptar la jurisdicción, ¿sí? En donde nos dice que los estados podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte. Esto implica que, por un lado, se puede reconocer esa jurisdicción de inmediato, ipso facto, obligatoria y sin convenio especial. ¿Sí? Pero también habrá estados que condicionen la aceptación de la jurisdicción de la Corte. ¿Sí? Es decir, que diga un estado que yo acepto, por ejemplo, como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia respecto a los conflictos que México tenga con los estados americanos. ¿Sí? Y sin condición alguna. Cualquier conflicto que tenga México con algún estado americano, ¿sí?, del continente americano, México acepta como obligatorio ipso facto y sin condición alguna la jurisdicción de la Corte. Pero tratándose de estados europeos o asiáticos, ¿sí?, el Estado mexicano se reserva la aceptación de la jurisdicción de la Corte. Ahí ya hay una condición. ¿Puede hacerse? Sí, sí puede hacerse. Puede hacerse con condición o sin condición. ¿Sí? Respecto de unos estados o respecto de otros. Eso dependerá de la política que prive en ese momento en el Estado. ¿Sí? Pero sí puede hacerse bajo estas condiciones. En este caso que nos lo plantea aquí, es que, por ejemplo, México dice, yo reconozco como obligatorio y ipso facto y sin condición alguna la jurisdicción de la Corte respecto de otro Estado que acepte la misma obligación que yo, es decir, que de manera obligatoria reconoce de manera ipso facto y sin condición la jurisdicción de la Corte. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para determinar precisamente si el demandado ante la Corte Internacional de Justicia ha reconocido previamente de esta manera la jurisdicción o requiere de una declaración especial. ¿Por qué? Porque en la parte actora, el Estado actor, ¿sí?, al momento de presentar la demanda de la Corte, ¿qué está haciendo? Está reconociendo la jurisdicción de la Corte. ¿Sí? Entonces, este proceso de aceptación de la jurisdicción va a servir para determinar si el demandado reconoce así de manera obligatoria y sin condición la jurisdicción de la Corte o va a necesitar una declaración especial y exprofeso para el caso que se le está demandando. Porque para el actor no es necesario, porque el actor en cuanto presenta su demanda reconoce la jurisdicción de la Corte. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos mañana.